Vamos a hacer en vivo. Arrancás vos, hacemos una presentación del programa y... No me vamos. voy. Sí. Ah, la presentación del me programa la atendió el hago yo, número vos sos 2 la de tu que le invitado. dedicó. Perfecto, mi invitado es el invitado del programa. Después No, Chivo bueno. Rossi, peor. Bueno, dale. Y ya te aviso que el lunes que viene tenés que venir vos. ¿Y Chan qué pasó? ¿El lunes que viene? No hay programa así. Sí. ¿El lunes que viene es al de él? Bueno, el otro, tenés razón. Ah, no. Pero Heller tiene un Porque- proyecto de ley de identidad financiera. Se cayó Rodi de repliegue. Y necesito hacer el de docente, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Ah, bien. ¿Hablaste Y- con quién? ¿Con Pablo? y ¿Con Pablo? Simbrani me dijo que sí. Bien. Recién, todo esto recién mientras venía manejando. O sea, lo que no hay que hacer mientras manejás. Bueno, eso. Solucionando. Solucionando problemas. Me gusta que te estés posando. Ya Bueno, adelante fue como una pose. bien. Ya, tu cuerpo ya Te lo asumió. acerqué y yo ya me... Ya asumió tu Episodio cuerpo lo que iba a 12. Este es el episodio 12, perfecto. Episodio 12, ¿no? ¿Te pasé esa hacer. chica? Episodio 12. Bien. Vos, Pablo, que vas a empezar a hablar de una época en particular, de años... Lo que ustedes quieran. Ay, me sacó el... Desde la fundación de Roma hasta acá, más o menos, lo puedo seguir. No, pero igual pensando esto de la conformación puedo de la Policía dibujar. Nacional, si Dale. por ahí empezar de esa principios de la industria en los 80 vinculada al agro, o empezar de los 20 el 30, vos que de Helvar, no sé. Yo pensaba, bueno, Helvar pensaba por ahí hablar del papel. Traje algunas anotaciones de preguntarme ahí. números, ¿viste? Y de nombre porque Bien. suelo olvidarme de algunas cosas mínimas. ¿Empezamos? ¿Te puedo joder? No es molestia. Vamos a hacer unos 40 minutos más o menos. Si puede ser bien en términos históricos. ¿Está bien? Correcto. Ahí vamos a cortar, nos vamos a quedar acá en vivo, o sea, nos vamos a ver en cámara, pero todo lo que hablamos no se va a escuchar. ¿Por qué? Porque tenés que elegir una canción que va a sonar de fondo. La canción que se te cante. Esos 5 minutos tomamos, ponele que de descanso, y retomamos de nuevo unos últimos 20 minutos haciendo más actualidad. ¿Tiene que ser canción o música? Lo que quieras. Y podría ser Otoño de Vivaldi, ¿no? ¿Es muy plomo? Escuchame una cosa. Este programa sale grabado. Claro, sale Lo grabado. voy a poner después. Claro, es verdad. Ah, O sea, ok. decimos, bueno, ¿qué música elegís, Pablo? Y Pablo dice, bueno, voy a elegir esta música. Sí, a mí me gusta el Otoño de Vivaldi. Es más, esto ya está siendo grabado. Pero puede ser, me gusta también Hernán Figueroa Reyes, La Negra Ahí Sosa. va. Hay cantantes que habría que promover, Victoria Bisner, por ejemplo. Ah, no conozco. Es una gran folclorista argentina. Tiene un repertorio muy bueno. Lucía Cerezani, que hace canto surero, que es de Verazategui. Era hermosa, ¿viste? Cuando yo la conociera. Ahora ya tiene mi edad, boludo, es una vieja, pero un año menos tiene. Pero Lucía Cerezani hace canto surero muy bueno también. Discípula de Moreno Palacios. Y Victoria Bisner es una gran folclorista, la flaca, ¿viste? Chicos, Bien, vamos, eso como chicos. quieras. Vamos. Con el tema que quieras, pues. Última. lo Pueden agregamos elegir después. por ese lado que vaya, ¿viste? No me pongan rock, ¿viste? Porque odio el rock. Para que vos estés un poquito más atrás. El decís. Como se ven primero. Y pero no me puedo apoyar. Escuchame, ¿cuál es la Apoyate así de coté, mirá. Atrás. O así, claro, así, ¿ves? Ah, ¿sí? Claro. Bueno, está bien, loco, está bien. Viejo. Porque si no te vas a ver pegante. Escuchá, pará porque vos me sacaste el reloj, que es mi guía. Ah, ahí va. Y el cartel que dice vivo. Claro. Es una luz roja. Una luz roja. Que no la tengo todavía. La tengo atrás y todavía no la pusieron. Vos me decís. Buenas tardes, nuevo episodio del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas, el stream de Rosas de acá de 3 de febrero, episodio número 12. Qué invitado que tenemos hoy, Facundo, bienvenido. Bienvenido, Santi, muchas gracias. La verdad es que sí, el programa de hoy va a estar más que interesante por su parte toda histórica, su parte de lo que hace el proceso del país y también un poco de lo que está sucediendo hoy también en la Argentina. Exactamente. Le hacemos lero al presidente del instituto que hoy no vino, pidió descansar el flaco Está muy bien, Bertossi. está muy bien. ¿Por qué quiere descansar, no, Pablo? ¿Qué te parece? Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación a todos y a todo el equipo. Alberto tendría que haber venido, lo voy a llamar por teléfono después. Está bien, se toma un lunes de descanso. El lunes... Descanso. Ah,
Lunes, Merecido. luego del Claramente. 80 aniversario de nuestra Biblioteca Popular General San Martín, hemos hecho todo un evento un viernes a la noche, sábado al mediodía un almuerzo. Ha venido Alejandro Dolina, tuvimos el placer de Vi la escucharlo un rato. vi la foto, sí, muy bien. Sí. Tuvimos también participación en el CADRI, estuvimos celebrando un rato, también recordando el Día de la Memoria, un nuevo Día de la Memoria. Y mirá, tengo que decir que hoy estoy en problemas, Pablo. Dime. Siempre intentamos que acá el programa no sea una locución o sea una simple exposición del invitado, pero acá estoy al horno. Acá estoy al horno por dos cosas. Primero que el tema es brillante. Gracias Facu y Pablo por haberlo elegido y a su vez por la calidad del invitado que tenemos hoy. Así que estoy muy complicado. Facu, ayúdame porque estoy Nosotros al vamos horno a tener que acá. ayudar el uno al otro. Sí, me parece. por favor. Lo que querés es que yo hable, Sí, creo yo. claramente. Si no quedó claro, ahora sí. Tomar mate, podemos comer rosca, tranquilo, todo. no. Bueno, el tema que nosotros elegimos con Facundo, que son amigos, la calidad la retribuyo desde ustedes, digamos, por supuesto, porque uno es una hechura una hechura de la comunidad en la que vive finalmente, donde va seleccionando, va decidiendo y en función de eso va creciendo o hundiéndose, ¿no? Y el tema que elegimos es el tema a propósito del cierre de FATE, que visto desde un ángulo puede ser desde la burguesía nacional, el empresariado nacional, la industria nacional. Ninguno de los términos es del todo aséptico, pero son términos que remiten a lo mismo, industrias de capital nacional básicamente, ¿no? Y los distintos proyectos que se articularon en relación a eso. Y por supuesto que hay un origen de la industria nacional más viejo de lo que se cree en general, ¿no? Fines del siglo XIX, digamos, estaba todo el problema de los frigoríficos que eran de capital británico, básicamente. Y ahí también hay un dato un dato profundo que va a marcar impronta en la historia argentina, que es la élite terrateniente argentina, en general, no pro-norteamericana, sino pro-británica. ¿Por qué? Porque era competitiva con Estados Unidos y se apoyaba en los ingleses, ¿no? No solo en los negocios, se apoyaba también para mantener ciertos márgenes de autonomía en un sistema de dependencia. El capitalismo argentino es un capitalismo dependiente, con rasgos feudales acentuados que se han transmitido bajo formatos nuevos, pero que no dejan de ser feudales, sobre todo en la zona del norte, noroeste argentino, en la cuestión de los aparceros, puesteros de campo. Bueno, incluso en la industria de la frutihortícola, ¿no? Con los bolivianos. Digo con los bolivianos porque es un trabajo que está fuera de la órbita de la ley y del Estado. El maltrato que sufren. Yo laburaba en la subsecretaría de Trabajo cuando estaba Tellerman, cuando vino Macri me fui. No me echaron, quiero aclararlo. Me fui porque no coincido con el proyecto de Macri. Tampoco mucho con el de Tellerman, digamos, pero había una rosca que hizo un compañero con Hugo Moyano, bueno, fenomenal. Había última más capacidad de acción que con Macri. Y le hizo un compañero que ahora está, después pasó muy al kirchnerismo, de lleno, o no. Y no me echaron por eso, pero laburé bien el tema de los bolivianos y demás. Bueno, ahí hay un estrato profundo de América y de Argentina también que no se ha modernizado. La industria es el intento de modernización, digamos, ¿no? Entonces tiene una historia que está ligada, bueno, por supuesto ya en los años 20 hay industrias automotrices, ensambladoras, hay industria del vidrio, ¿no? Van comenzando otras industrias. Y hay también una estructura de pensamiento, que es la del industrialismo argentino, Alejandro Bunge, con la revista de Economía Argentina, ¿no? Y todo el grupo Bunge. Eso lo marco porque la industria en gran medida, sobre todo en un país como la Argentina, y ahora explico, es un producto del industrialismo. ¿Cómo? A ver, amplíe, dirían en la facultad. Claro, la industria es un producto del industrialismo, es decir, de una idea previa.
previa y al mismo tiempo con una cierta base en desarrollo, digamos. En Tampoco es una dialéctica. idea de colgado. Ok. Tiene que tener una base, aunque sea, Bunge era de la familia Bunge, es primo del fundador de Bunge y Bor, Sí. digamos, ¿no? Alejandro Bunge, que fue una empresa nacional, que muy importante, digamos. Llegaron a manejar Grafa, por ejemplo, grandes empresas, aceiteras, Molinos Río de la Plata, bueno. Los bobomontos los secuestraron y estaban secuestrando a un empresario nacional, no estaban secuestrando, tampoco estoy avalando ningún tipo de secuestro, pero te quiero decir, no estaban secuestrando a Dan Mitrione, que era el jefe de la CIA en Montevideo, como hicieron los Tupamaros. Estaban secuestrando a un empresario nacional. Entonces, bueno, el grupo fue muy sólido. Ten en cuenta que las ciencias económicas en aquel entonces en Argentina era una disciplina casi esotérica, digamos. No estaba desarrollada esta vez. Estudiaba Derecho. Sí, la economía la hacían los abogados. Claro, estudiaba Derecho, básicamente, se estudiaba. Había muy buena la historia. La Argentina tiene dos grandes cosas, digamos, la literatura, que es la más creativa, y la historiografía. Además, la historiografía no es que sea creativa, es adaptativa, pero es muy fuerte, las corrientes historiográficas, muy fuerte. Hasta el día de hoy, desde Bartolomé Mitre hasta la historia conceptual de Marcela Ternavasio. Recorre todo el panorama, digamos, ¿no? Y además es una necesidad en la Argentina que cada movimiento político se valide con alguna referencia histórica. No en vano estoy en el Instituto de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas, digamos. En 3 de febrero. En 3 de febrero, cuyo nombre habría que quitar, digamos. Total. Y Bien. Caseros también, propongo, jóvenes, cuando ustedes tomen el poder y sean los futuros. Tome su mate, intendentes. Pablo, por favor. Municipio Don Juan Manuel de Rosas, vamos a pujar Yo por el bajo en nombre. el tropezón donde la historia dice que se cayó. Se tropezó con el caballo, supuestamente. Entonces, hay una historia que se va forjando con la sustitución de importaciones en los años 30. Sí. Primero surgen los hechos y al mismo tiempo en el pensamiento, en el programa, que es el Plan Pinedo 1933. Cuidado, era ministro de Hacienda, no confundir con el del 40, ¿no? Era ministro de Hacienda de Agustín P. Justo. Y hay unas tímidas medidas proteccionistas, incluso se van desarrollando las juntas nacionales de granos, de yerba mate, de esto y de lo otro. No hay propiamente una visión de qué industria, salvo los militares, sí desarrollan la concepción de YPF, de una muy buena gestión. Sí, Mosconi después también fue muy bueno, no me acuerdo el nombre, disculpen. ¿De Mosconi? No, de Mosconi es Enrique, pero en los años de Agustín P. Justo hubo otro presidente de YPF y la desarrolló fuertemente, fue muy buena gestión. No me acuerdo el nombre, habría que googlearlo. Bueno, pero es esa generación de militares sabios. Claro. Estamos hablando de esa. Claro, porque la guerra era una guerra considerada como hoy día, ¿no? Pero es una guerra de recursos y de grandes la movilización total, como dice Junger, ¿no? Sí. Y eso en doctrina de von der Goltz, pero fue la primera guerra y la segunda fue así. Y a los militares les interesaba mucho eso. Recomendamos el discurso que da Perón en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata, 1944. Significado de la defensa nacional. Ahí está la Exacto. base, o en apunte de historia militar, digamos, bien leído también, pero lo que vos decís es correcto. Y bueno, del grupo Bunge, que estudia en economía, ¿no? Va a surgir una serie de... Bunge muere en los 40, creo que muere en el 42, por ahí, pero queda una serie de discípulos que van a pasar al primer peronismo en las segundas líneas. Alfredo Gómez Morales, por ejemplo. José Enrique Míguez, que fue profesor y amigo mío, digamos, fue profesor en la Escuela de Defensa Nacional, la vieja Escuela de Defensa, y en el año 2003 hice la maestría. Y hoy se llama Universidad de la Defensa, ¿no? Ya los que estaban fueron muriendo. Y después hicimos una amistad porque él estaba trabajando sobre la democracia directa, en unos libros, qué sé yo, bueno, tipo muy bien, José Enrique Míguez. Y Morales es el segundo ministro de Economía. Alfredo Gómez Morales es el ministro del plan de 1952, Claro. digamos, después de Miranda, Después ¿no? de Miranda. Pero te quiero decir que ya hay un equipo de economía. ¿Por qué no lo
Alfredo Gómez Morales le dijo a Perón, ¿por qué no me puso a mí de ministro al principio? ¿Por qué puso a Miranda, que era un industrial? Dijo, ¿usted hubiera nacionalizado el Banco Central como yo quería? Perón lo nacionalizó en el 40 y antes de las elecciones, en el 45. Sí, es un decreto de Farrell. Claro, pero Farrell era un tarado mental. Entre nosotros, por favor, con todo respeto. Entre pero nosotros no queda en estaba vivo. manejado por Perón, digamos. Sí, yo sé que queda en vivo. Farrell no existía, Farrell. Claro. Era un general manejado por un coronel. Eso es en la lógica militar, eso es un deshonor muy grande. Claro. Ok. ¿Entendés? Un general manejado por Respetar un los coronel. rangos, Digo, sí. yo he sido docente en la Escuela Superior de Guerra durante años, para oficiales de Estado Mayor, entre otros, y también para un curso civil. Y ya desde aquel entonces que tengo esa preocupación y hay deshonores, digamos. ¿Entendés? Pero Farrell no le daba, digamos, el que manejaba el gobierno era Perón, y le dijo, usted jamás lo hubiera nacionalizado el Banco Central. Y es correcto, correcto lo de Perón, digamos, la apreciación, porque el Banco Central, en rigor, es una institución que uno puede rastrear sus orígenes ya en lo que Giovanni Arrighi, en el largo siglo XX, un historiador marxista, llama el ciclo genovés, digamos. Había que controlar una moneda, la moneda buena, había que controlarla, y debía estar en manos de los capitalistas. Estoy hablando de los orígenes del capitalismo, ¿no? Génova, Venecia, primero es el origen entre las 4 ciudades italianas, luego pasa al ciclo holandés, y luego pasa al modelo británico. El Banco Mundial lo controla el que maneja la divisa del mundo. ¿Entendés? Cuando manejaban los británicos. Ahora el Fondo Monetario Internacional maneja a través del dólar, la Reserva Federal Norteamericana, el dólar. Y el Banco Central, queremos decir, tiene que ser independiente. ¿Independiente de quién? Independiente del Estado argentino. Entonces, era un modo de sostener un sistema capitalista mundial imperialista, vamos a decir en los términos de Lenin. Dando esa herramienta del Banco Central para el Estado. Perón saca esa herramienta y con eso, ¿qué hace? Reactiva el Banco de Crédito Industrial, que le daba crédito y apoyo técnico a las industrias. Sí. El Banco Hipotecario Nacional, que estaba medio, digamos, a media máquina. Que había sido fundado creo en la época de Roca, pero nunca había tenido la gran Había presencia tenido una industrial. experiencia mínima como ahora Sí. que lo tiene Elstein, ¿no? Y con Perón, bueno, hace 500.000 de viviendas directamente, lo cual en la Argentina de 15 millones de habitantes, imagínate lo que le resolvés el problema al 30% de las familias, ¿no? Y entonces el Banco de Crédito Industrial. Viviendas que están hoy a la vista. Bueno, algunas son espectaculares, increíbles, ¿no? En todo el país, además, hay que verlas. Por ejemplo, bueno, Ciudad Evita es la típica, ¿no? Pero hay otras como el barrio Simón Bolívar, Curapaligüe, que tiene piso de roble de Eslavonia. Y está hecho por un arquitecto italiano de origen fascista que hacía viviendas en los tiempos de Mussolini, que Perón lo trajo, le presentó el proyecto y siempre viviendas para dignificar, no para hundir. No ladrillos a la villa. Ladrillos a la villa el peronismo no hizo, eso lo hizo el kirchnerismo. El peronismo le daba a la gente una casa con sol, luz, colegios, plaza, lo que corresponde. Y Banco Hipotecario, Banco de Crédito Industrial, el Banco Nación orientado al crédito al interior del país. Está la ley de arrendamiento de los chacareros que, digamos, se congelan el precio del arrendamiento en 1940 y se quedan con la tierra. Estoy hablando de unos 100, 200.000 chacareros, digamos, de aquel entonces, equivale a 500.000, 600.000 de hoy día. Y la caja de ahorro postal. ¿Que está frente al Congreso? ¿Esa es? Claro, Que el todavía monstruo cartel. ese, claro. En realidad era para fomentar el ahorro en las familias, ¿no? Y esos 4 elementos se pudieron hacer con la nacionalización del Banco Central y por supuesto con el IAPI también, que se quedaba con la renta agraria diferencial y destinaba a través del banco que luego distribuía. Ya me voy a anotar una pregunta, pero más actual, para el Pregunta, segundo bloque. Pregunta lo que quieras, no pasa nada. Yo tengo una Facu. una Vos cuestión atreveros. ahí. Pará, ¿querés preguntarla vos ahora? segundo bloque. Si no lo escuché segundo bloque, me dejé llevar. Porque bueno, estamos planteando ahora, primer gobierno de Perón, no década del 40, estas iniciativas económicas, crediticias de Perón, del IAPI vinculado a la industria. Ahora, ¿qué pasaba con la UIA?
Existía desde 1887. Sí, Perón la prohibió y la fundó la CGE, Bien, la intervino la UIA y la prohibió. bien. En la época de Perón, digamos. En el 74 se volvió a fusionar con la CGE, la UIA. ¿74? 74, sí, con la CGE de El tercer Helva. gobierno. Y tomó un nombre que era, yo por ahí creo que lo anoté, ¿viste? Porque son tantos los nombres, son todos iguales. Se llama Industria Nacional Argentina, una cosa así. La UIA, una visión librecambista en general, proteccionista en algunas cosas mínimas, pero no una visión mercado internista como la de Perón. Perón hace, por ejemplo, el Instituto Aeronáutico y Mecánico del Estado, donde se hace el tractor Pampa, el rastrojero famoso, el avión Pulqui 2 y la moto Puma. Todo eso, el tractor Pampa se hicieron a demanda, 3.500 tractores que revolucionaron la producción del pequeño productor y del mediano. Y además es lo que Mao Zedong llamaba línea de masas realmente, y que Perón lo llamaba retaguardia ambiental o trabajo en el seno del pueblo, porque él va a un discurso en Santa Fe, yo no me acuerdo si fue en Casilda, en estos pueblos de chacareros, hablando con la gente, y había una contradicción ahí muy puntual con los norteamericanos, no la más grande, sino puntual. Dice, bueno, si los yanquis quieren pintar sus casas con el aceite, porque la pintura se hacía con aceite, de Argentina, que vengan y traigan las casas, dijo Perón. Y un chacarero le dijo, pero presidente, si los norteamericanos dejan de comprarnos nuestro aceite porque nosotros se lo bloqueamos, porque va a ir para la Argentina, ¿dónde vamos a comprar los tractores? Y Perón le dijo, en 3 meses vamos a tener tractores argentinos. Y ese fue el Pampa. Y Qué visión, ¿no? claro, después ¿quién lo sonó el Pampa? El hijo de puta del Sogaray con el imbécil de Frondizi cuando trajeron John Deere. En el año 58-59. Frondizi Arturo. Arturo, sí. Frondizi fueron 3. Riccieri, de la Universidad de Buenos Aires, filósofo mediano, dedicado a la axiología. Silvio Frondizi, que fue un gran teórico del marxismo, la teoría del supercapitalismo, el Estado moderno, tiene un trabajo sobre la burguesía también. Es lindo de leerlo a Silvio. Y yo hace rato no lo leo, pero sí, es Perdón, estamos comiendo rosca el en grupo vivo. Praxis, ¿no? Y Arturo. Y remarco este tipo de cosas porque hay, es decir, las cosas no ocurren porque sí, digamos, el modelo de Perón era un modelo de industrialización articulado con la clase trabajadora y con el Estado y fuerte impronta distributiva, ¿no? De hecho, él tiene una ley, la Argentina tiene un problema que es el histórico, ¿no? La restricción externa se llama. Es decir, cuando crece la industria necesita importar insumos, equipo de capital, etcétera, y ahí viene un desequilibrio en la balanza exterior. Eso también lo vivió Perón. Pero él lo va resolviendo, de hecho, su gobierno en 53, 54, 55 la economía está estabilizada y crece. Un plan de estabilización que pudo hacerse sobre la base de una comunidad organizada. Estaba totalmente organizada la fuerza de trabajo, la fuerza del capital y el Estado, ¿no? Después los planes de estabilización suelen romperse. Y el general hace la ley 14.222/53 de erradicación de inversiones extranjeras, donde autorizaba una tasa de retorno o de utilidades, ¿no?, a las casas matrices del 8%. Es decir, de los que producían, lo máximo se podían llevar de la ganancia El era 8%. Vuelvo a esto, en el paquete de 30 leyes, más 25 o 30 leyes con Helvar, ya no se puede llevar nada a menos que lo autorice el gobierno nacional. Frondizi hace la ley 14.780, donde es libre giro de utilidades. ¿Se dan cuenta? Y eso hizo pelota a la industria nacional. Y además... El desarrollismo. Pero el desarrollismo fue un desastre. Introdujo el plan Larkin. Larkin fue un general norteamericano que Frondizi lo puso para hacer el plan de ferrocarriles. El ferrocarril, entre otras cosas, lo que hace es trasladar tropa a las fronteras.
Tiene entre otras cosas, De hecho, fue la gran herramienta de Roca y. de y el Roca Partido para Peronista de la Avellaneda. exportación, pero también se piensa del lado de la defensa, ¿no? De hecho, en Alemania, que se desarrollan tanto, porque Alemania hizo guerras de frente invertido, digamos, con dos frentes, ¿no? Eso se llama líneas interiores, ¿no? En estrategia. Y Larkin propuso cerrar el 40% de los ferrocarriles. La gran huelga ferroviaria no evitó los despidos, pero sí evitó parte del cierre. Aunque 61 es. 61-62. No soy muy exacto, a pesar de que soy profesor de historia. Pero no importan las fechas. No, lo que no, importa son los para ubicarnos conceptos. en el tiempo es, ¿no? El plan Larkin, Frondizi gobierna del 58 al 62, ¿no? Y trae a lo pavote empresas automotrices, genera un modelo automotriz, digamos, rompe el modelo del ferrocarril, le da un gran golpe. Antes del golpe que le dio el Turco Méndez a los ferrocarriles se lo da Frondizi, eso hay que decirlo. Y después viene el argumento, no, porque le daban pérdida. Todos los ferrocarriles del mundo son estatales a partir de los años 40, sin duda. Todos. El de Francia, la Renfe española, que le estaba reconstruyendo Franco después de la Guerra Civil, porque quedó hecha trizas. Acá tenemos un amigo, Roberto Cocosurra, Gran amigo mío. que nos dice, también, yo sí, nací en una Argentina con 40.000 kilómetros de vía y los ferrocarriles daban pérdida. Hoy en la Argentina hay 4.000 kilómetros de vía y siguen dando pérdida. Yo no entiendo nada. El ferrocarril no es es decir, tiene que ser estatal, como también pasa en las compañías de aviones. Lo que pasa en las compañías de aviones tienen un sistema financiero, de cotización, etcétera, que le da ganancia. Porque nunca recuperás el capital constante invertido. En ninguna de las dos. En ¿sí? ninguna de las dos. Las aerolíneas se estudian en economía, digamos. Por ejemplo, el manual de principio de economía de Mankib, en Chile, economía, que es un liberal, Mankib, teoría subjetiva del valor, da como ejemplo, es un ejemplo característico de manual. Porque vos te pones una compañía aérea y el negocio no está en la venta de pasajes. Para recuperar lo que vale un avión y lo que vale el mantenimiento, Tenés que vender le 1.000 tenés que millones cobrar de $100.000 a cada uno, claro. Entonces, los negocios son otros, ¿viste? La cotización en bolsa, tienen una canasta. Que allá El lo modelo de manejaba. negocios es otro. Allá Piñera lo manejaba. Pero acá le pegan al ferrocarril. Pero lo que voy es que la idea del desarrollismo, la idea de Frigerio, por ejemplo, era la radicación libre de industrias extranjeras. Y eso, incluso a Guido, José María Guido, le generó una restricción externa muy grande, porque te imaginas las utilidades, cómo volaron. Y a la Argentina generó una gran distorsión, la era del automotor. Si fíjate la cantidad de autos que hay. Es decir, la Argentina estaba diseñada con un modelo, o podría, digamos, ¿no? En la modernización, como pasa en Europa, en la Europa de hoy, digamos, se tiende a cerrar el tema del auto o a acotar, digamos así. El auto es norteamericano. Es La imagen del auto. El producto del burgués que tiene un auto, que ocupa mucho espacio él solo, que puede matar a una persona, 2, 3, 4, matarse él. Culturalmente es norteamericano. Es norteamericano. Es decir, lo crea Henry Ford. Henry Ford, ¿qué hace? No solo paga, creo que eran los famosos $10 la hora o $5 la hora, una cosa así, para que sus propios obreros puedan consumir, sino que diseña una publicidad donde va él con la familia a la ruta al picnic. Como acá la gente cuando iba a Ezeiza, digamos, al Barrilete. Y crea la necesidad del auto. Las necesidades son creadas. Entonces, es una impronta, cada uno su auto. Es bien individualista, porque fíjate cuánto ocupa de espacio por persona. En cambio, el tren es una cosa más comunitaria. Es lo que corresponde, digamos. Tiene... Qué cosa linda viajar en tren, ¿no? Claro, si el tren está bien, digamos, ¿no? Bueno, lógico. Por ejemplo, acá este pelotudo, Alberto Fernández, no renovó las vías y lo lanzó a Mendoza. Tardó 36 horas. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto, digamos. Hay especialistas en ferrocarril. Pero el modelo europeo, mucha gente no tiene auto. Se maneja en tren. Sí. Va de vacaciones en tren. Vas en tren a cualquier lado. A cualquier lado, ¿viste? Y entonces ahí Frondizi metió una cuña que luego se transforma en el poder de las empresas transnacionales a las que viene a enfrentar en su retorno de Perón con el plan Gelba. Ahora, una consulta. ¿Cómo se reacomodan o qué acción toma estos empresarios que comienzan a vincularse con Perón a través de la CGE?
¿no? Con el cierre de la UAI, ¿cómo se acomodan o qué posturas van tomando en esta etapa del desarrollismo? Es decir, hay conflicto en las industrias, entre los industriales, bajan la cabeza y acompañan, aprovechan los negocios. Mira, la burguesía... Digo, pensando en esto de la importancia del desarrollo de una burguesía nacional para La para burguesía patria. no apoyó a Perón, eso es mentira. En el 46 el empresariado, lo que fuere, votó en contra. Se abroqueló por el problema de la distribución del ingreso, que es como ahora. Los mismos que están por fundirse estuvieron con Milei cuando mandó lo de la reforma laboral. Sí. Los mismos tipos que están fundiéndose o cerrando. Y es un sector que está subrepresentado, por un lado, ¿no? Claro, porque, a ver, en este sentido, sus pretensas organizaciones poco representan y además no es un sector militante. De última sacan la guita, me voy, la llevo a otro lado. No, es muy salvo contra Isabel, digamos, que le hicieron un paro. El locao patronal, Totalmente, digámoslo. Pero ya coludidos con el golpe. O por ejemplo cuando fue lo del campo, la 125, yo no digo del campo porque el campo es una serie de estratos complejos y el kirchnerismo no lo entendía. Para entenderlo hay que estudiar, digamos, cómo es la distribución de la tierra y cuál es la rentabilidad de la tierra, ¿no? La renta de la tierra en cada lugar. No es lo mismo en el Chaco que en la zona núcleo. Aires, claro, la zona núcleo o el sur de Buenos Aires, cosa completamente distinta. Y eso entonces vos me preguntaste cómo habían reaccionado. En general la burguesía, vamos a decir así, el empresario estaba contra de Perón y fue una larga prédica para que Helbar realmente tuviera, a pesar de que se, digamos, tomó una expansión importante, etcétera, no eran años malos los años 60, eran años que la Argentina peronista caminaba, la Argentina económica peronista, a los tumbos, como fuere, con los milicos, con Frondizi, con Ilía, como sea, mal, bien, regular, pero había ocupación plena, crecimiento, bienestar, era un país, digamos, perdía el tiempo en muchas cosas, pero en otros no, ¿verdad? Y en el 73 ya antes, incluso, Helbar es fuerte. Helbar funda la CGE en torno al 52-53, sí, hace el Congreso 51-52, hace el Congreso de la Productividad con la CGT, ya con el plan de estabilización de Perón, que es un plan exitoso. Helbar es un hombre del PC, ligado a los soviéticos, y en el 73 ya la CGE hegemoniza el sector, digamos. Y ya en el 72, antes también, ¿no? Pero en el 72 se está trabajando con Rucci, con equipos técnicos comunes. Eso es muy lindo escucharlo a Carlos Leiva, como va contando. Claro, Leiva lo describe en su libro, pero también hubo otros, ¿no? Helbar tenía a Dadano, o Dadamo, ay, disculpen, estoy un poco olvidadizo, son tantos los nombres, ¿no? Que era el teórico y un economista de fuste. Bueno, había un buen equipo, un muy buen equipo, donde el factor trabajo y el factor capital trabajaban juntos. Es decir, cuando Perón dice hay que poner la economía al servicio del trabajo y al servicio del bienestar del pueblo y no a la inversa, una verdad peronista. Está diciendo que parte de la tarea del movimiento nacional, no solo del Estado, sino una tarea incluso intelectual previa, digamos, que va preparando la cosa, intelectual y organizativa previa, es ordenar a los factores de la burguesía en todos sus niveles, ¿no? La industrial, la agraria, etcétera, en el proyecto nacional, ¿no? Ordenar eso. Y el peronismo lo hizo. Y lo hizo, ya en el 73, el plan Helbar, que es muy importante, es un plan de estabilización inflacionaria y al mismo tiempo de distribución del ingreso, de expansión productiva enorme. Es un año de gran crecimiento, el 73-74. Les toca la crisis del petróleo, bueno, como ahora está el mundo volando, y necesitaba algunos reajustes, pero la idea era que el sector nacional
del poder nacional vuelva a controlar el proceso político que controla a su vez a la economía. ¿Por qué? Porque con Frondizi y con Helvar había pasado a manos en general multinacionales, ¿no? El caso de Krieger Bacena, por ejemplo, López Aufranc, ¿no? ¿Se entiende esto? Es una lucha en la fracción dominante, digamos. ¿Por qué? Porque los sectores de la Unión Industrial, muchos están asociados, y sobre todo con Frondizi, ahí vienen los italianos, viene Fiat, ¿no? Masterfer, Fiat Concord, Córdoba, y el bloque italiano. Y bueno, los tipos comenzaban a tallar en la política, como lobby, digamos, ¿no? Y lo de Helvar y Perón es bueno que la burguesía ligada al mercado interno recuperase. Y también fortalecer y multiplicar las exportaciones industriales, cosa que lo lograron, están los números. Sí. No estoy hablando cosas no verificables. No está bien. Y Helvar, que era un hombre del PC y del aparato soviético, no el bobo del hijo, que es músico, vive en Estados Unidos y es liberal y sionista. Las tiene todas. Tiene todas. Pero es músico, es un buen músico, ¿viste? Esa es la parte positiva. Y Helvar abre el bloque soviético, ¿no? Y ya Isabel, a partir de la VACE, cuando sacan a López Rega, Isabel le propone un plan más amplio de trabajo con los países árabes, porque López Rega había trabajado con Gaddafi. De ahí que viene el barrio Soldati. Soldati es un plano. Los monoblogs de Soldati es un plano de Libia. Ah, mira. ¿Me entendés qué trae? Por el otro vino enamorado de Gaddafi, qué sé yo. Y por medio de desarrollo López Rega, social, sí. Hizo muchas viviendas, digamos. Bienestar social. Bienestar social, sí. El plan era 800.000 viviendas, ¿no? Se entregaron 350.000 más o menos. Plan Alborada 1, Alborada 2, bueno. Eva Perón. Sí. Está muy elaborado eso en el trabajo de Diego Masieri. Se explica mucho. Ah, bueno, puede ser, sí. Yo los tengo, bueno, sí, claro. Y también el arquitecto Basile creo que tiene su libro. Y están los datos, digamos, de la época, ¿no? Hubo un gran esfuerzo en ese sentido. Y entonces la idea, por supuesto, era relanzar una burguesía nacional organizada un poco a la fuerza, con la olla entretapada, digamos. Y Helvar era la personalidad adecuada, ¿no? Por supuesto que eso con la conducción de Perón como garante. ¿Podrías de definir? Rucci, ¿viste? Por eso mataron a Rucci y bueno, le quitaron a uno, murió Perón, queda Helvar casi solo. ¿Podrías definir a la burguesía nacional? Definir por género próximo y diferencia específica sería aristotélico. Y bueno, sería en los sectores del capital ligados al mercado interno. Como aspecto principal. Aspecto secundario puede ser la exportación, pero ligados al mercado interno. Estamos hablando de un tema cuantitativo, o sea, si su ganancia es fundamentalmente o proporcionalmente mayor dentro del mercado interno que con la exportación, te consideramos burgués nacional. Si es por la exportación, no. Podría ser, digamos, por ejemplo, las empresas de litio, por más que sean argentinas, si son exportadoras, bueno, no están interesadas en el mercado interno. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. No es que capaz que están interesadas en pagar buenos sueldos, total hacen fortunas, pero Pasa con las industrias del sur. ¿me entendés? Aluar es una industria que se hizo, que estaba el escándalo Aluar, todo esto se hace. A ver, una cosa es lo que se enseña en las universidades y otra es lo que se vive en la realidad. En Estados Unidos, este sátrapa de Elon Musk, cuando lanzó el proyecto al espacio, que fue televisado, acá les pagó a todos, con la empresa de diseño italiana, lanzó una nave espacial, 7.000 palos verdes, 3.500 lo puso el Estado norteamericano. ¿Me entendés? Los ferrocarriles que cruzan de este a oeste los financia el Estado norteamericano. No es pérdida. ¿Qué es la pérdida de la ganancia? No se crea en el mito del dinero. El dinero es un instrumento de cambio. Sino para qué sirve. Y lo sostiene el trabajo, claro. Tomate un mate, Pablo. Tranquilo. Sí, estoy súper tranquilo. Facu. Estar con ustedes. ¿Cómo te sentís? Bueno, me siento muy bien. Me siento muy cómodo, no, estoy muy bien, pero no.
Y a ver, bueno, esto que vos decías, por ejemplo, ¿no? Estabas ahí hablando de, bueno, nombraste a Luar recién, Sí. que justamente Luar tiene mucho que ver con Bell, con Helvar, ¿no? Sí. De hecho, la causa Luar, que por ahí sí podés hablar un poco de eso. Y también es Helvar también junto con Maíque, si no me equivoco. Madanes. O Madames. Madanes. Perdón, si no me Cecilio equivoco. Madanes. Bueno, Alvar es una empresa de aluminio de las más importantes del mundo, con Sí. una de Sudáfrica. La de Sudáfrica es de Alumina. Está en Puerto Madryn. Se hizo ya a instancias de Leviston Lanuse. Y el Estado invirtió y que le hizo un muelle impresionante en Puerto Madryn. Que también se usa para otras cosas, ¿no? Y la represa de Futaleufú en la zona de Futalausken, en Esquel. Y es decir, el Estado tiene que hacer su esfuerzo, el primer paso. Y la empresa era muy contaminante, eso es cierto. Después en los 90 tapó las cubas donde guardaban la aluminio. La gente había mucho cáncer, mucha fractura de huesos y demás. Pero es una empresa estratégica, que ahora Milei sale a pegarle con todo, sale a destruir. Chatarrín. Chatarrín le dice sí a Roca. Ah, Roca. Ah, Luar le dijo... no, Roca tiene. Domínico, Roca le es dice. otro que hay que. A ver, el poder nacional tiene que reordenarlos a estos factores, como es el PC chino, digamos, ¿no? Y que intente hacerlo Trump. Lo que pasa es que Trump es un débil mental. Porque hay que rearticularlos. Porque Roca tiene. ¿Roca dónde procede? Roca era el padre, el abuelo, qué sé yo, eran armadores de Mussolini, ¿no? Del INRI, Instituto Nacional de Industria italiano. Y eran armadores de barcos. Mussolini tenía la idea del Mare Nostrum, del Mediterráneo italiano. Armadores de barcos. Bueno, vinieron acá, qué sé yo, y hacen los tubos, entre otras cosas, tienen muchos rubros, ¿no? Pero los tubos no cosidos, ¿no? Se hace el gran gasoducto, el más grande del mundo, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Y en la época de Perón, hacen ellos. Y después los tipos, por supuesto, ligados al Estado y demás, pero trasladan la sede, creo que a Lipstein, un lado de esos, a un paraíso fiscal, para no garpar impuestos, ¿viste? Y hoy tienen en Argentina el 40% de los negocios, el 60% es externo. Y Bungibor, después del secuestro, pone la sede central en Brasil, digamos. Pero el capital originario lo acumuló acá, no lo acumuló en Brasil. Y entonces, para el poder nacional, la burguesía, vamos a llamarla así en términos sociológicos, ¿no? La burguesía industrial, la burguesía nacional, es algo que debe estar orientado para el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Y debe estar orientado intelectual y políticamente. Y que también hay un sindicalismo. Voy a ser cuidadoso, pero cuidadoso no soy correcto, me importa un carajo, pero en un sentido, hay un sindicalismo clasista que pretende, digamos, ¿me entendés? Socializar FATE. Suponete que vos le das, como pasó con la empresa que se la dieron a una comisión que dirigía el PTS, que está en Neuquén, de azulejos, Sanón. Sanón era una empresa la más grande de América Latina. Tenía una sede en Madrid, creo que tenía 2 o 3 obreros que limpiaban, estaba automatizada, en Neuquén había muchos más. Se la dieron, tomá, conducí la voz, Sanón. Está fundida, Sanón. ¿Por qué? Porque hay un criterio que es que el gerenciamiento jurídico, la comercialización, el marketing, la logística, distribución. Quizá el obrero no sabe hacer eso, sabe hacer otras cosas. ¿Se entiende? Todas de igual valor. Y todas contribuyen a formar Exacto. valor, digamos. Pero lo que pasa en la teoría marxista, como es puramente cuantitativa el valor trabajo, si bien Marx distingue trabajo intelectual de trabajo físico, habría que precisar, tampoco estoy, digamos, haciendo teología para decir la palabra perfecta, pero Sanón está muerta, ¿me entendés? Cada tanto el municipio, el Estado le tira unas pantallas solares. Exportaron 2 camiones a Chile que estaban coludidos los de adentro y se los robaron en el medio de la ruta. Y chau Sanón, ¿viste? Es decir, si vos le das a la comisión interna la administración de FATE, peor, digamos. No,
Distinto es que se le paguen los salarios que corresponden y demás, pero hay saberes gerenciales que no tiene por qué saberlo el obrero, que sabe otras cosas, digamos. Esa es la visión peronista. Y también otro aspecto, digo también porque el movimiento nacional ha olvidado estas cosas, una visión industrialista, digamos. El caso de, yo esto lo he vivido, digamos, con Guillermo Moreno. Ya sé que estás empezando a responder lo que me había anotado de preguntarte. Estoy Pregunta. No, mándale, estoy seguro. Adivino la mente. La unidad de Concepción está. Moreno es circulacionista, ¿me entendés? O Massa. Creen que vos le ponés guita a la gente en el bolsillo y listo. No tiene una visión de la producción. Salud. Perón, Helvar hicieron las petroquímicas, Bahía Blanca. Se favoreció cosas que ya las Fuerzas Armadas venían haciéndolo, ¿no? De las de aquel entonces, como IPASAM, por ejemplo, Hierro Patagónico Sociedad Anónima, Sierra Grande. Se funda Atucha 2. Los Altos Hornos. Eso fue en la primera presidencia. Siempre Altos Hornos y toda la generación de energía, de diques, en todos lados, diques. En la época de Perón, creo unos 30 diques para la generación de energía. Pero voy a los proyectos industriales. Vos tenés que tener una visión de qué industria vas a forjar para el país. Y no es solo ponerle plata a la gente para que consuma chucherías en la salada, que es lo que se transformó, digamos. Y esa visión se perdió, pero para eso tenés que entrar a una industria. Hay que ver, ¿usted qué fabrica, señor? ¿Usted qué hace? ¿Por qué se llama fuga? ¿Qué son de la fuga? Ah, no somos de la fuga, no pasa nada con la fuga, pero no somos de la fuga. ¿Se entiende? Por eso te doy el ejemplo que Perón, hablando con un chacarero, le dice, ¿dónde vamos a comprar los tractores? En 3 meses lo van a tener, le responde Perón. Y ahí es que se trae el Bulldog, que era un tractor alemán, de Uruguay, y se lo copia. Y no sé cómo fue el tema de la patente o no, eso desconozco. Pero, bueno, Facu, ¿se entiende lo que te digo? Vos sí, tenés sí, que sí. sacar la solución. La solución está en el seno del pueblo, está en la gente. Cuando vos hablás, claro, lo que la persona quizá está como demanda, como confuso, lo que fuere, vos se lo tenés que devolver de otra forma y tenés que tener una visión de largo plazo. Siempre nacionales, porque bueno, creo que acá estamos convencidos que sin ideas nacionales no hay nación posible. Obvio. Facu, te pido una última pregunta. Acá el invitado va a elegir una canción y vamos a ir al descanso, ¿sí? La pregunta es: ¿cuál es la canción que va a elegir el invitado? ¿O... No, otra más. Así- ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Y después él nos va a decir qué canción. Yo la pensaba más para el segundo bloque, pero vos recién decías, bueno, a Pablo Roca, ¿no? Como a estos industriales argentinos, que saben obviamente de gerenciamiento, saben de cómo hacer negocios, saben de cómo vender. Bueno, habría que ordenarlos, ¿no? Como hace el PC chino. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos nosotros hoy para poder ordenar ese proceso, para poder ordenar a esos industriales y acomodarlos quizás políticamente? Porque uno piensa que por el nivel que ocupan, por los espacios que ocupan, quizás tienen una brillante lectura política y bueno, quizás yo dudo mucho de esa realidad. ¿Qué herramientas tenemos desde el No, está muy movimiento bien lo que nacional? vos preguntás. Mirá, nosotros en nuestro nivel de, digamos, de gente ligada a espacios y territorio, ¿no? Se puede charlar con las uniones locales. No toda sociedad rural es lo mismo, no toda unión industrial es lo mismo. Yo tengo diálogo con, no voy a decir del conurbano para no quemar, pero podría decirlo con la gente de Avellaneda, por ejemplo, unión industrial, y algunas rurales de otro lado, ¿no? Y lo que era como modelo de pensamiento del grupo de Bunge, luego hubo otros, como el de Qué, la revista Qué en torno a Frigerio, que ya era desarrollista, es otra visión. Gómez Morales tenía también su núcleo de pensamiento. Gómez Morales era del peronismo. En los 60 el PJ era casi nada, era como decir una cosa inexistente. Lo que existía era el pueblo, que es distinto en el partido. Pero Gómez Morales, Cafiero, estaban más o menos juntos, orbitaban en torno a Bandor, ¿no? Y hacían informes económicos. Desde hace años están las consultoras. En los años, hasta la crisis del 2001, yo trataba a economistas que estaban ligados a la CGT, sobre todo al MTA
y a la CGT, el rengo pobre Curia, en paz descanse, que era brillante, por más que no era un académico destacado, era un tipo que sabía en serio de economía argentina, Eduardo Curia. Bueno, estaba Carboneto, Daniel Carboneto. Guillermo Moreno dice que estaba, es posible, yo no me acuerdo. Sí, que le llevan todo el plan a Dualde, cuentan. Bueno, ellos le llevan el plan en el año, en la crisis de abril del 2002, yo ahí me incorporo al gobierno de Dualde el Breve, y pobre, ¿no? Que creo que tiene problemas de salud, espero que se recupere. En el día, creo que fue supónganse algo así como el 10 de abril, coincide cuando fue el golpe de Estado contra Chávez, la liberación de Chávez, coincide esa exacta fecha, hay un cambio de ministerio, Remelenikov deja el ministerio. El ministro de Economía iba a ser Carboneto, iba a nacionalizar YPF y lo iba a anunciar en Plaza de Mayo, con el no pago de la deuda. Te digo, festejó Barrio Nuevo, Moyano, todos salieron así de la Casa Rosada. Estaba Juan Carlos Smith. Eso no me lo puede contar nadie, ¿está bien? No me lo pueden contar, porque lo viví. Y claro, de golpe se paró eso, ¿y qué pasó? Claro, después hubo que reconstruir. El grupo Sancor, los grandes hijos de puta, Felipe Solá, Reutemann, como le decía Borges, Reutemann, y el peluquín de la Sota, lo bloquearon, le dijeron, eran gobernadores, ¿no? De Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba respectivamente, no, mirá, esto no, qué sé yo. Entonces ahí aparece Lavagna, que Dualde no lo conocía, según dijo. Lavagna se lo pone a Alfonsín. Recuerden que el gobierno de Dualde es coordinado con Alfonsín, que deja dos ministros, ¿no? Banossi de Justicia y Jaunarena en Defensa. Entonces, ¿cómo operan esos grupos? Hoy operan como consultoras. Con esto no estoy denunciando, estoy diciendo realidades, digamos. Vos tenés la de Marina del Polleto, que se la pasan los medios ahora, a full. Sí, es una consultora destacada sobre planes de inversión, qué sé yo, perspectivas económicas, así, es la más prestigiosa. Tenés Analítica de Delgado, que está más ligada a la industria nacional, de Ricardo Delgado, que en su momento fue el economista de Francisco de Narváez. Ecolatina, que es la que fundó Lavagna, ¿no? Que ahora está el hijo, que son varios escalones menos, desde el punto de vista intelectual. Después tenés Ferreres y Asociados, Finanzas, Fiel, que es un grupo terrible, Artana, Melconian, toda esa runfla. Sí. La Fundación Mediterránea, y después tenés otras más chicas, digamos que no son consultoras, sino fundaciones, donde hay amigos como Cristian Módolo, que es un gran economista, fue secretario de Finanzas del Kirchnerismo, había sido con Dualde, santafesino, y tenemos un diálogo en común, el grupo de Lamberto son productivistas, son más nacionales, pero no tiene la fuerza ni la banca de las grandes empresas como tienen esta. Claro. Con esto que quiero decir, que el campo popular, digamos, la CGT, lo que fuere, digamos, los gremios, los partidos más o menos populares de origen, deberían tener equipos articulados a un pensamiento económico y político, entre otros, ¿no? No es lo fundamental la economía, lo fundamental es el espíritu y la política, pero deberían tenerlo. Y no lo tienen una gran improvisación, digamos. Por ejemplo, me contaba un compañero que cuando Alberto Fernández nombra de ministra de Economía, que duró un mes, a Batakis, esto es una infidencia, no debería decirlo, pero no tenía a quién nombrar, y Scioli le dijo, mira, acá tengo a esta chica que me resolvió los quilombos acá en la provincia, estabilizó las cuentas, bueno, lo nombra. Primer reunión, Batakis, ¿no? Tenía que ir a hablar con Georgieva, ¿cómo era? Cristalina Georgieva, FMI, Estados Unidos. Lo llama Alberto Fernández, no la atiende. No, el presidente está ocupado. ¿Qué le iba a decir? Y vuelve, está en Ezeiza y le dice, mire, si no me atiende, quería saber cuáles eran las directivas, ¿no? Si no me atiende, no voy, no viajo, le dijo. Silvia o Silvina Batakis, ¿no? Entonces, espero en calle, pum, atiende, cara de dormido, qué sé yo. Dice, mire, presidente, yo voy a Estados Unidos a hablar con Cristalina Georgieva, quiero saber qué le tengo que decir, cuáles son las directivas. Y le dice, vos andá, confía en vos misma, que yo confío en vos. No. Así.
¿Qué querés? ¿Cómo Y querés así, que no caiga? y así flaco? 4 años de gobierno. ¿Cómo querés que no caiga? Que no caiga el dispositivo histórico, digamos. Claro. Con eso. Es una decadencia total, ¿viste? Como la decadencia de Roma, ¿viste? Segunda respuesta te pedimos, la canción. La canción Pastor de Nubes, interpretada por Victoria Wigner. Bien. Pastor de Nubes es un poema salteño de los grandes poetas, el Barba Castilla y probablemente el Cuchi Leguizamón también. Probablemente el Cuchi. No sé si lo pueden sacar, ¿no? Ahora los muchachos Acá con está internet. el operador estrella. La producción está full. Así que bueno, vamos entonces con... Vamos a ir al descanso ahora, que quiero Al comer descanso. rosca, por favor. La estoy Yo comí una también. en vivo, pero necesito... Está muy rica. Ese que canta es Barbosa, pastorcito tastileño. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro, un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastor, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Mirando pasar las nubes, en silencio yo me quedo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que anden habiendo, pero ninguno como él que de amor ande muriendo. Pero ninguno como él que de amor ande muriendo. La florcita amarilla
Bloque de nuestro episodio número 12, habíamos dicho, ¿no? Número 12. Número 12, ¿sabes qué es el soldado en la quiniela? Mirá. Es mi número, yo jugué al básquet. ¿Sos apostador? No, apostador no, jugué al básquet más de unos 15 años. Mi papá usaba la 12, Santi tiene que usar la 12, yo usaba la 12, el soldado. Cumplo el 7 de diciembre, el 7 es el revólver. Así que algo, por ahí anda Sabe Garay. el número. Bueno, qué placer, Pablo. Igualmente. Este programa de un gusto hoy. para mí, con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Facu, por la propuesta de Por favor. traer a Pablo. Yo lo tuve de docente acá en la UNTREF, en el seminario de Historia Política, en la carrera de Historia, y bueno, quedó el contacto de ese momento. De los mejores alumnos. No te queda otra que decirlo, no te queda otra que decirlo. Vamos a ver si lo decís después en off. Nada, seguro que un gran alumno, seguro. No hay duda. Bueno, ¿cómo hacemos para que haya burguesía nacional en 2026, donde tenemos una economía tan, pero tan internacionalizada, si es la palabra correcta? Bueno, A lo que hoy es, ¿existe o tenemos que formarla? las dos cosas, Las digamos. dos cosas. Es en devenir, es en proceso. Porque, digamos, la Argentina tiene 50.000 establecimientos industriales y más o menos, ¿no? Ahora las cifras las da Capital Humano, el Ministerio de Petovelo, y las del INDEC. Y tiene 500.000 empleadores, digamos así, debe tener más, ¿no? Registrados. Hay que tener política para todos los sectores. Pero la base de tener política no es hay que tener bla bla para todos los sectores, sino hay que ir, como dice Perón en Conducción Política, que es el método militar, el mismo de Mao. Mao le llama línea de masas, Perón le llama trabajo en el pueblo o retaguardia ambiental, que es ver, observar, base para apreciar, base para resolver, base para decidir. Y a eso le Sensibilidad e imaginación. Sí, pero tenés que captar lo real. Es decir, tenés que ver qué es un tambo. Tenés que entrar a un tambo. Tenés que entrar a una fábrica. Tenés que viajar en el tren acá. A ver cómo está el tren, si está bien, si está mal, porque Alberto Fernández, yo le decía, reinauguró el tren a Mendoza, tardó 35 horas, no le cambiaron los rieles. ¿Me entendés? Viajá vos, Alberto, 35 horas a Mendoza. ¿En auto estás en cuánto? 7:30, 8. Sí, no, 10, 12 horas, son 1000 kilómetros, ¿no? Más o menos. Sí, pero menos en un Ah, cuarto. no, es Sí, por la sí. 7, por eso dije 7, Pero no es por la nada, 7, ruta 7. O en un bondi, qué sé yo. Sí. No, sí, por la 7. Ahí va. Por eso dije. No, hablamos de ruta de horas. Te quiero decir, el viejo peronismo, ¿no? Perón, Eva, que transformó la estructura del Estado, en parte del Estado burgués, con la Fundación Eva Perón, lo hizo con ese contacto directo con el pueblo. Contacto parece que estoy hablando de algo con esa relación directa. Sí. No por ideología, por piripipí. No, por ideología no. Entonces estos imbéciles compraron la idea que el pueblo era un constructo, qué sé yo, que se la vende la CLO. Yo saqué un libro contra la CLO y MUF, crítica a una razón progresista. Y invité gente de todos los colores, uno lo defiende. Bueno, lo dejé, una alumna mía. Y si vos pensás que el pueblo es un constructo de sumatorias de demandas parciales y demás, está frito en la historia, está frito. Y además estás afuera de la línea nacional, ¿viste? Estás afuera de la línea nacional, que la línea popular, es lo mismo, no hay diferencia. Porque acá te dicen, no, nacional y popular. Nacional sería una cosita medio estatal, popular sería el pobrerío. No, es lo mismo. Es lo mismo. O la diferenciación es puramente formal, digamos. Entonces hay que empezar también una tarea de escucha, de segmentación. ¿Cuántas industrias hay, por ejemplo, en 3 de febrero? Que era un sector tan industrial, ¿no? Y San Martín, y hablemos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas de los trabajadores también? Porque ahí son las contradicciones en el campo nacional. Porque el industrial argentino puede pagar menos quizá que el transnacional, paga sueldos más bajos. Bueno, no es que no haya contradicciones, hay contradicciones, pero hay que resolverlas por métodos de presión, lucha y negociación, no de ruptura.
Si vos haces huelga por tiempo indeterminado en una institución nacional, la fundís, ¿me entendés? Es decir, en cualquier industria, chao, cierra y listo, se va con la guita a otro lado. Y hoy más que nunca, porque el capitalismo norteamericano sobre todo está muy financiarizado, ¿no? Entonces, y está en todo este tema de las inversiones en internet y en inteligencia artificial y en qué sé yo qué. Entonces, tipo, sí, esto para mí. Por eso digo, nace el industrialismo. La industria nace del industrialismo. Los Di Tella heredaron un monstruo de Guido Di Tella, de Torcuato Di Tella padre. ¿Y qué terminaron? Terminaron en la peor basura. El centro cultural, está bien, con Marta Minujín. ¿Vos vas a cerrar una industria automotriz para Marta Minujín? O Minujín. Una universidad para estudiar sociología de industrias que ya no existen y comprando campos, el destino argentino, comprar campos, ¿no? Porque tiene más prestigio. También eso hay que ver que las estructuras ruralistas tradicionales, la sociedad rural, no solo acá, sino a nivel mundial, históricamente tuvieron una gran incidencia en la creación, lo voy a decir en estos términos, de agencia de promoción ideológica, digamos. La CGT no tiene ninguna. El peronismo tuvo alguna vez el diario La Voz, el diario El Pueblo, del Vicente Democracia. Sadi. No, eso sí, esa en la época de Perón, ¿no? El Mundo Peronista, en la época de Perón. Y revistas, Hechos e Ideas, qué sé yo. Pero vos estás compitiendo contra La Nación Más, que refleja el pensamiento de la rural. Librecambista, la rural. Vos sabés que el próximo programa, no, el Clarín, otro, que es es un grupo. hacia un periodismo nacional. Estamos preocupados. No, está muy bien, pero no solo sí, periodismo es fundamental, pero es decir, la capacidad de producir ideas que luego son hegemónicas, Claro. los sectores librecambistas, ruralistas lo tienen, pero muy aceitado, no solo acá, es un fenómeno Mirá. mundial, es un fenómeno mundial, lo tienen muy aceitado. Y son librecambistas, son reaccionarios, bueno, tienen las características que tienen. Toda oligarquía. Tienen un pensamiento oligárquico en general. Y también a la inversa, el movimiento nacional debe ser más audaz. No existe hoy el movimiento nacional, no quiero decir esto, pero el pensamiento nacional debe pensar, por ejemplo, una tarea que nunca escuché a nivel importante. Yo se lo llevé a un par de diputados, ¿viste? Tengo un amigo que me dice, escúchame, estos tipos van a dejar de ser amigos míos. Le llevé el proyecto de ley de entidades financieras que hizo Vacas, Miguel Vacas, de 3 de febrero, ya fallecido, un gran peronista. Y le llevo otro que era un registro único de propiedades de tierras productivas fiscales. No sé, yo que he investigado el tema, no sé si hay 3 millones o 10 millones de hectáreas. Con eso vos la distribuís en un plan ordenado de formación de chacras productivas y le das a 5 millones, es decir, a 1 millón de familias por lo menos, ¿se entiende? Hectáreas, un número de hectáreas, pero hay que ver si son 3 millones, lo que fuere, y en toda la cuenca del Paraná, por ejemplo, en donde hay problemas de soberanía, ahí están, y en el sur ni hablemos, en el sur, en la zona norpatagónica, con 300 hectáreas, se mantiene una familia en Cuyamen. Yo viví en Chubut, digamos. ¿Viviste en Chubut? Sí, en Puerto Madryn. Todos mis 80. Linda ciudad. Soy con otros compañeros, ¿no? Cofundadores de la Juventud Peronista en el 87. Tenía 15 años. De la mesa de conducción de Juventud Peronista. Pero bueno, Puerto Madryn es otra cosa, en un pueblo de 30.000 habitantes, 35.000, hoy tiene 100.000. Y un club que casi asciende a primera. El Madrid y el Brown tiene, ¿no? Yo era del Brown, jugaba al básquet. No jugaba al básquet en el Brown, digamos, jugaba al básquet en la ¿Qué Patagonia. figura de Almirante Brown? Claro, también. Pero yo era hincha del Brown. Relativo hincha, ¿no? Pero quiero insistir en esto, digamos. Está la ley del ferrocarril transpatagónico, que la hizo Lorenzo Pepe, de acá, de 3 de febrero. Está aprobada por el Congreso. Y el transpatagónico permitiría vertebrar toda la Patagonia desde el centro hacia el sur, ¿no? ¿Es el que va a costar la línea 40 de la ruta? Claro, va en el centro, entre la 40 y la 3. Digamos, bueno, va haciendo entre la 40 y la 3, digamos, más o menos por el centro de la Patagonia. Pero es una idea que ya viene hace muchos años, ¿no?
Eso vertebra el territorio, vos haces eso, distribuís tierras y demás, garantizás soberanía, como me pasa en el Paraná, le das una escopeta a cada hombre de la chacra y listo. Y Antes entonces, pusimos, ¿cómo es? Cadena, ahora... claro, el pensamiento nacional debe ser audaz, ¿no? Y debe ser menos forjista. Upa, hay definiciones, hay un ¿cómo sería reel, eso? hay un nuevo reel acá. Forja es superficial, digamos, no es el verdadero pensamiento nacional. Forja es un pensamiento, sí, no voy a decir que no es verdadero, en un sentido en el que sea una cosa mentirosa, no lo es. Pero Forja es estado de industria, no es verdadera comprensión de la identidad popular. Me estás matando, Pablo. Y- Necesitaría todo un programa con lo que acabas de decir. Jauretche no era peronista, ustedes lo saben. Jauretche le pidió a Frondizi que no firmase el pacto con Perón para que Perón no retornase, porque el problema en Argentina era Perón. ¿Qué expresa ese micro problema en apariencia? Una carta. Expresa que el club de las potencias es un club cerrado. Son pocas, son 5 o 6. En el siglo XX, fin del 20 y en el 21 ahora, entró China. Pero China, salvo en el 19, siempre había sido primera economía del mundo. Entró Corea del Sur, pero Corea del Sur entró por una razón, digamos, por una razón típica de la Guerra Fría. Tenía Corea del Norte, tenía China, era un enclave. Las que estaban, Japón, ¿no? Ya con la dinastía Meiji, ya es un gran país capitalista. Está cerrado, ¿me explico? No es un club abierto. Entonces los tipos no quieren que los demás sean. No quieren que sean. Por eso partieron, cuando se van los británicos, parten a los países como se les ocurre, digamos, con grandes enfrentamientos tribales. Por ejemplo, en África, con orientación norte-sur, cuando los pueblos africanos se orientan en torno este-oeste, en torno a los océanos, ¿no? Se van desplazando y los grandes lagos, este-oeste. Entonces mira, el mapa de los estados africanos son norte-sur. ¿A qué? A los efectos que tuvieran varias etnias que se enfrentasen entre sí. Naciones, etnias, pongan el nombre que quieran, no importa un carajo la corrección política. Y eso pasó acá, cuando derrocan a Rosas se rompe la Confederación Argentina, que era la unidad del virreinato, la continuidad histórica del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y entonces el que comprende esto es Perón, digamos. Perón dice, toda mi idea es que la Argentina, por supuesto, lanzada al futuro, pero volviese a la fase previa a la caída de Rosas. Que la Argentina sea. Por los tipos te dejan un poquitito. Los militares desarrollaron la tecnología militar, aerolíneas argentinas, le dieron bola, invirtieron en la Patagonia, pero un poquitito, te dejan hasta ahí, ¿viste? Te controlan. Lo que no te van a dejar es del todo desplegar el potencial. Ni al pueblo, ¿no? Ni al Estado Nacional, ni a la Argentina como conjunto. Quieren el club cerrado. Entonces te van a bombardear culturalmente, intelectualmente y todo. Una de esas bombardeos es la partidocracia, la rosca, ¿no? A eso pertenecía en gran medida. Vos sabés que pensé que ibas a hablar un poco del medio pelo de Jauretche, viste que Es un habla buen de la libro. burguesía. Sí, es un buen libro. Es un buen libro. Esto de que la burguesía nunca se puso los pantalones largos. A ver, no estoy hablando mal de Jauretche, lo estoy poniendo en su lugar, creo yo, digamos, porque lo digo con todo respeto, ¿no? Son las contradicciones en el pensamiento nacional. Él no llega a la dimensión filosófica del peronismo. No llega. El peronismo es profundamente humano y profundamente cristiano. No llega. Él era un radical, digamos, básicamente. Era industrialista, sí. Pero para él el peronismo era el desarrollo de las industrias y la distribución del ingreso. Sí, esto que dice del techo, que dejó Eso caer es- la lluvia. ¿cómo es? Eso es algo, pero eso es un nivel de comprensión del peronismo, que no está mal. Pero el verdadero núcleo del peronismo no es ese. El verdadero núcleo del peronismo es la participación en la obra de la creación. La participación de todos, la ruptura de la pauta del dualismo gnóstico. ¿Qué es el dualismo gnóstico? Están los tipos que tenemos derecho a manejar y los esclavos, los amos y los esclavos, porque coincide que los amos son ellos y los esclavos nosotros. Y eso es una enseñanza permanente de Perón. Permanente, de Perón, de Eva, ni hablemos.
Pero de Perón es una enseñanza. Te voy a decir dos. Cuando dijo, bueno, los tipos, general, ¿usted cómo hizo proveniendo del ejército? Bueno, ellos pensaban que yo era de ellos, pero yo no era uno de los de ellos, yo era uno de los nuestros. Pensaban que era un oligarca más y no era uno de los nuestros. Y además lo que hizo fue poner a la clase trabajadora en la mesa de la discusión. Pero no para, che, quiero esto, eso es la locura del trotskismo, digamos. Se quiere si se puede, se negocia racionalmente, ¿no? Bueno, siempre hay un margen de conflicto, pero el O sea, conflicto... tácticamente en una estrategia. Exacto, el conflicto para ser resuelto, no para tirar al mar de los sargazos de la ESMA y que me tiren al mar. Eso tiene que ser un pelotudo, digamos. Los bobomontos tienen que ser. Y lo sabían. Porque Firmenich dijo, sabíamos que iba a haber 5.000 bajas, que no se haga el pelotudo. Es tan responsable como los tipos que lo tiraron. Facu, última pregunta y último mate. Yo me quedé. No, por hacer- mí estoy más que hecho. Mirá, Estimado. igual te quería dar un mate, no me quedé sin agua. Papelón. Si vos tenés una pregunta, yo por mí estoy. No, una propuesta, que vuelvas, Pablo, por Con todo favor. gusto. Sí. con todo Acá el gusto. programa, la Encantado. biblioteca presencialmente, Juntarnos lo que a tomar un sea, café por favor. también. Encantado, sí, siempre a disposición. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos. Así que bueno, Pablo Ansaldi. Pablo Ansali, qué nivel. ¿Qué nivel? Nos estamos dando en el Rosas. Le mandamos un saludo a que siempre está presente acá, el Flaco Bertossi. Y bueno, Alberto Bertossi, Alberto Bertossi. gran amigo, gran compañero, y Coco Zurra, los dos, un fuerte abrazo. Jorge Abiuso, nuestro gran compañero también. Bueno, cerramos el episodio número 12 del stream de Rosas de acá de 3 de febrero. Muchas gracias.